Entonces, esta idea de qué sujeto estoy construyendo, ¿por qué nos interesa? Porque si hay algo que trabajamos en educación, en cultura, en las materias artísticas en especial, pero en toda educación, es esta concepción del hombre como animal simbólico. Nosotros trabajamos con lo simbólico. Entonces, si eso simbólico no lo tenemos en cuenta en función de cómo se definen nuestra forma de definir nuestra subjetividad, cómo se definen nuestras subjetividades, qué representación de sí tenemos y qué proyecto, qué idea, ¿no? Esta idea que en educación trabajamos hacia el futuro, es decir, qué sujeto estamos proyectando, ¿no? Qué sujeto, ¿no? Hacia, diríamos, quizás la pregunta es cómo queremos ver la sociedad en unos años, ¿no? Uno quiere una sociedad más equitativa, menos perversa, que haya menos odio. Bien, entonces yo quiero eso. ¿Qué hago desde mi lugar? Y no solo desde mi lugar, sino que ¿qué hago desde los espacios institucionales? ¿No? ¿Qué políticas públicas y desde qué mirada de lo político se instalan esas políticas públicas que me llegan a través de los contenidos mínimos, de la bibliografía que me sugieren para que lea, desde la legislación, desde los descuentos porque hay paro? Eso es una decisión que tiene que ver con lo político. Desde la estigmatización docente, desde el seguir apoyando, bancando económicamente las pruebas PISA como si fuera la panacea, en donde qué términos aparecen en esas disposiciones, ¿no? Y eso uno lo ve cada 4 años que aparecen nuevos gobiernos, aparecen nuevas terminologías. Y las terminologías que decíamos están vinculadas a esta que ha quedado en las reformas que se han hecho en primaria y secundaria, que han quedado en esta tendencia a la mercantilización de la educación, ¿no? Dijimos, no hablamos de privatización, sino que hablamos de una mercantilización educativa, ¿no? En estas tendencias privatizadoras, en estas tendencias, en estas visiones neoliberales. Y me voy a remitir a un texto que yo se los dejé, pero bueno, queda optativo, ¿no? Que es de Miriam Feldberger, que la habíamos presentado cuando leíamos ese texto que me parece fantástico, que ahora regresamos. Y ella dice, hay dos modos de la mercantilización educativa. Por un lado, la privatización de la educación pública. Estoy en la página 35 por si a alguno le interesa. La educación pública endógena, a partir de la importación de ideas, de métodos y de prácticas del sector privado a fin de hacer que el sector público se asemeje cada vez más a una empresa y sea tan eficiente como ella. ¿Qué quiere decir? Esto que yo les escribía la otra vez. Esta idea de cómo voy a, y que ella la analiza en función de, bueno, ahora va a ser candidato, se presentaba como economista, pero ahora va a ser como un economista o como un asesor intelectual en los medios de comunicación. Bueno, ahora demostró que tenía una posición que no era tan en pos de la ciencia, sino que tenía su posicionamiento político, porque va como candidato como candidato del PRO, de la Alianza Cambiemos, ¿no? Que es este personaje Tetaz, que él habla de la flexiseguridad. Y bueno, y lo habrán leído, es decir, reaparece, es decir, durante la presidencia de la Rúa, de la Alianza
de la Rúa venía del radicalismo, el radicalismo hace una alianza con otros partidos, gana las elecciones y se instala lo que se conoce como la flexibilización laboral, que es lo que están pidiendo los empresarios. Dicen, bueno, nosotros lo que queremos es flexibilizar, una de las cosas que se logró en esta pandemia es, bueno, se estipula de que los empresarios no podían despedir a los trabajadores. Hubo quienes lo hicieron, bueno, ahora están en la justicia, pero digamos, desde el Poder Ejecutivo se estableció que no podía haber despidos en el marco de la pandemia. Obviamente resistido por quienes plantean de que son los sindicatos, son las legislaciones laborales, son los abogados laborales, es la justicia laboral la culpable de que no haya más trabajo porque son muy caros los empleados. Entonces, en función de ello, claro, es decir, esa es la mirada de un lado. Del otro lado, queremos tener, como empleados, como no capitalistas, nos interesa tener algún tipo de, todos queremos tener vacaciones pagas, ¿no? Porque aparte esas vacaciones pagas benefician a otros capitalistas que son los que pueden hacer, tienen un hotel y si yo tengo vacaciones pagas me puedo ir de vacaciones y quizás parar en un hotel. Entonces voy a beneficiar a ese otro capitalista, ¿no? Porque eso es lo interesante. Bueno, volvemos a esto que decíamos, la mercantilización de la educación desde un lado, endógena, que es la más dura, porque aparece esta idea del emprendedorismo, lo tenemos, es decir, nuestra escuela no es una isla y hay docentes que tienen esta mirada mercantilista de la educación. Que obviamente no la dicen así porque es muy terrible, pero que plantean el emprendedorismo, que plantean la eficiencia, que tienen un discurso de crítica a la educación, en tanto están dando en una educación pública, reciben el pago del Estado, pero hablan en contra del Estado, ¿no? Esa controversia, ¿no? Entonces, hay una importación de ideas, de métodos, de prácticas de sectores privados al sector público. Esta idea del gerenciamiento, que los directivos sean gerentes, ¿no? Yo soy un gerente de recursos humanos, dijo el que era el ministro de Educación durante, que era Bullrich, durante el macrismo. Y la otra, que es la educación pública exógena, esta otra medida, ¿no? Entendida como la apertura de los servicios de educación pública a la participación de los sectores privados, a través de modalidades basadas en el beneficio económico, la utilización del sector privado en cuanto a la concepción, la gestión o la provisión de diferentes aspectos de la educación, que era lo que decíamos, ¿no? Es decir, endógenamente, a partir de esta cabeza que se instala, de instalar un modo de accionar dentro de la educación, y exógenamente ya directamente entran estas fundaciones, entran estos asesores para construir, se pagan a la OCDE las pruebas PISA, ¿no? Bien, pero frente a estas medidas, yo lo que quiero que rescaten, porque son las leyes vigentes, muchas de ellas, el texto de Miriam Feldberger y Nora Gluz, yo lo que quiero que rescaten toda esta serie de legislación. Yo no les voy a preguntar los números de legislación, pero sí los tienen que tener leídos, tienen que saber dónde buscarlos y tienen que saber que están vigentes. Y si están vigentes, se deben cumplir, ¿no? Bueno, la ley de garantía del salario docente, la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la ley técnico profesional, la ley de financiamiento educativo, que establece llegar al 6%. Veíamos que una vez que se llega, es decir, ¿se resuelven todos los problemas con más presupuesto? No, porque si fuera solo una cuestión de presupuesto, una cuestión de recursos, sería fácil de resolver, ¿no? Pero la educación, ustedes saben que es compleja, ¿no? Entonces, bueno,
pero sin aumentar el presupuesto se suman problemas, diríamos, ¿no? Entonces, la Ley de Financiamiento Educativo estableció un incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología en forma progresiva hasta alcanzar en el 2010 una participación del 6%. Creó el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente para contribuir a compensar las desigualdades en las provincias, ¿no? Recuerda que decíamos como la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Yo antes nos deteníamos en ello, ahora hay un EDI dedicado a esto y creo que vamos hacia que aparezca una asignatura necesaria, que establece que todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y de gestión privada, en donde, decíamos, vinculado a ello está el conocimiento de otras legislaciones, hay programas, ¿no? Bueno, la Ley de Educación Nacional, que es la Ley de Educación vigente, dijimos, 3 leyes básicas que sí o sí, tipo el mantra, las tienen que saber. La primera ley, la 1420, que ahora se cumplió un aniversario, hace poquito, la Ley Federal de Educación y la ley vigente actual, que es la 26206. Esa ley la tienen que tener en una carpeta de acá en más porque es el marco regulatorio. Cambiar una ley, poner una ley, resuelve todo lo mismo que con el presupuesto. No todo, pero ya nos da un marco. Incluso si eso no se cumple, puedo ir a la justicia. Y aparte soy empleada del Estado y tengo que decir, si el Estado no da el ejemplo, imagínense. Luego, el Infod, que está con una batería de cursos impresionantes. Ustedes cuando se reciben pueden continuar formándose, es muy importante eso, y no tienen que pagar por ello. Hemos hablado justamente de la legislación ligada al programa Conectar Igualdad. Y menciona la asignación universal por hijo. Y esto me interesa porque desmitifica esta idea de los planeros, ¿no? Y fíjense lo que decía Perry Anderson, ¿no? Es decir, en los momentos neoliberales no hubo un achicamiento del Estado, sino que se engrosa el Estado en función de que llevan a tal extremo la desigualdad que se necesita tirar unos pesos, digamos, y lo digo al tirar en el sentido más despectivo, para que se contenga un poco la cuestión social, ¿no? Entonces dice, a fines del 2009, retomando los deberes instalados por el Frente Nacional contra la Pobreza, la presidenta estableció por decreto 1609 la asignación universal por hijo. Es una asignación universal. Universal, eso es el término que a mí me parece importante que les tiene que quedar. No es un plan, no es un elemento de estigmatización social, porque aquella política que no es universal, aquella medida que se toma que no es universal, es una medida de diferenciación, ¿no? Y si nosotros estamos hablando, ¿no?, de problemas de las estigmatizaciones, estigmatizar al otro como un planero, tiene que ver con eso. Entonces, siempre que aparece un derecho universal, aparece un sacar privilegios. Porque si hay algo que no es universal, es particular. Lógica, es decir, la lógica nos lo diría. No estoy diciendo muchas cosas nuevas, pero parecería que no se entiende eso, ¿no? Entonces dice, se trata de una política que otorga una prestación no contributiva a los sectores desempleados y a los empleados precarios, similar a la que reciben los hijos de los trabajadores formales. Si bien no se trata de una política estrictamente universal, puesto que solo apunta a aquellos sectores que no perciben asignación por medio del régimen contributivo, el diseño del mismo avanza en una propuesta más inclusiva. Quedan excluidos del beneficio los trabajadores del sector
informar que perciben ingresos mensuales que superen el salario mínimo vital y móvil. A diferencia de los planes y programas asistenciales de las décadas anteriores, la UH se integra dentro del conjunto de políticas de seguridad social. ¿Qué está diciendo? Es decir, no todos lo reciben porque hay otros que como están en situación, vieron que cuando los que tienen familia se les pide, los empleadores les piden esa certificación de que el niño va a la escuela, la niña, le niñe, concurre a la escuela, entonces se le paga ese salario familiar que se decía antiguamente. Bueno, el que no estaba registrado, el que no tenía trabajo, no recibía eso. Bueno, esto viene a tratar de equiparar eso. Por eso decimos es universal y no es un plan. Es algo que tienen los empleados en situación en blanco, digamos, los empleados en blanco, en tanto que el que está desocupado no lo puede obtener a ese beneficio. Entonces lo que intenta es equiparar y universalizar ese beneficio. Sigo.